Jesús. Gloria a Dios. Dios se les bendiga, hermanos. Nos ponemos de pie y vamos a pasar al estudio de la palabra del Señor. Un libro que, hermanos, si le prestamos atención, interés, hermanos, nuestra vida va a ser enriquecida. Estoy hablando espiritualmente de nuestra relación con Dios, porque lo que se trata es esa necesidad de crecer. Y aquí el escritor, pues, lo que nos hace es presentar a nuestro Señor Jesucristo en todas las dimensiones. Todo lo que se vio y se habló en el Antiguo Testamento era figura de lo verdadero, dice la Escritura, del que había de venir, nuestro Señor Jesucristo. Para los que leen la Biblia en el Antiguo Testamento hay cosas que no se entienden, pero aquí el escritor explica, hermanos, cada detalle en las personas, hermanos, de que se venía hablando precisamente del Señor Jesucristo. Vamos a orar y en la oración pues ponemos siempre estas necesidades, sabiendo que Dios nos ama y que nada es imposible para Dios. Amén. Así que con confianza levante sus manos. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias por todo lo bueno que tú has sido con nuestras vidas. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y por esa bendición ahora de poder abrir una vez más tu palabra. Envíala a nuestros corazones, de tal manera que todos podamos ser guiados, perfeccionados para toda buena obra, Señor. Y mientras tu palabra es dada, Señor, sana a los que están enfermos, fortalece a los débiles, levanta al caído, da victoria al que está luchando y envía salvación y vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, muchas gracias. Amén. El libro de Hebreos capítulo 5, y leemos del verso 11 en adelante. Hebreos capítulo 5, verso 11, dice la palabra del Señor: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Una vez más, el escritor a los hebreos tiene que hacer, voy a decirlo así, una pausa antes de seguir mostrándonos, revelándonos a través de las escrituras, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, conocerlo. En esto había tocado la figura del sumo sacerdote, de acuerdo pues a los escritos, a los principios del Antiguo Testamento.
Y como dijimos, todo era figura, hermanos, del Mesías, tanto en las señales como en las obras que él realizaría. Y una de ellas es esto, hacer el papel del sumo sacerdote. Y por eso aquí el escritor, hermano, nos enseña ese gran sumo sacerdote que fue nuestro Señor Jesucristo, y que no ofreció sangre ajena como los demás, sino que él ofreció su propia sangre. Además de eso, hermanos, los sumos sacerdotes se sentaban fuera del atrio, en el templo, aquí en la tierra, para, hermanos, anunciar pues que había finalizado, consumado el sacrificio y que había sido aceptado por Dios. Pero Jesucristo dice que traspasó los cielos, y en otro texto dice que se sentó a la diestra de Dios Padre. Diga gloria a Dios. Todo, hermanos, todo lo que era el sumo sacerdote. Sin embargo, ahora una vez más se detiene para exhortar tanto aquí a los lectores o oyentes, y en el caso que se daba lectura a esta carta, los exhorta, hermanos, realmente a ejercitarse o ejercitar los sentidos para el discernimiento, hermanos, del bien y el mal. Les señala de que son niños, que siendo, hermanos, o debieran de ser ya maduros, que solamente tal vez crecieron en lo físico, pero en lo espiritual, hermanos, todavía dice participan de la leche. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto, dice, en la palabra de justicia, porque es niño. Es lamentable que en una época como la que estamos viviendo, y le voy a decir esto, una época gloriosa, porque estamos viendo eventos que se profetizaron. Estamos viendo, experimentando eventos que, si bien es cierto, no son eventos que nos agradan, ni le agradan a Dios, pero sí nos anuncian y nos hacen ver, hermanos, que estamos a las puertas, hermanos, de la venida de Cristo. Sin embargo, ante esa realidad, la iglesia se ha quedado parqueada. La iglesia, una parte, hermanos, se ha quedado inmóvil, hablando de los miembros, y otra parte ha sido seducida, es decir, vencida en la apostasía. Es increíble que esto esté sucediendo ante eventos, hermanos, de las cuales ahora podemos nosotros decir, como dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos: bienaventurados vuestros oídos, porque oyen lo que muchos desearon escuchar. Bienaventurados vuestros ojos, porque muchos desearon ver, hermanos, y no lo vieron, las cosas que están sucediendo. En el mundo se están dando, hermanos, avalanchas tremendas, hablando espiritualmente, una tras otras, aproximándose, hermano, a mayor, a una mayor escala. Y pareciera ser que estamos nulos completamente en ello. Y eso, hermanos, le está afectando al cristianismo, a los cristianos. Por eso la importancia, hermanos, de este señalamiento que hace el escritor a los hebreos,
en la inmadurez, hermanos, de sus lectores. Ya lo explicamos, en parte eran judíos y otros eran hermanos gentiles que habían sido judaizados, pero que se habían quedado, hermanos, estancados, de tal manera que las revelaciones de Dios acerca del Mesías y la verdad de Cristo no le prestaban oído y cerraban sus corazones. Diríamos, hermanos, los efectos o las consecuencias de la inmadurez espiritual en el creyente. Y esto nos involucra a todos, y mayormente a aquellos hermanos que tuvieron cierto avance, pero que se resistieron, voy a decirlo así, a despojarse de la vieja levadura, y que la están anhelando una vez más, y otros pues ya están en ello. En cuanto a los judíos, pues ya saben que ellos se quedaron, hermano, en las costumbres judías, en las tradiciones judías, de tal manera que nunca le dieron lugar, hermanos, a la continuación del plan de Dios, de los propósitos de Dios. Y cuando apareció el Mesías que ellos esperaban, no lo conocieron, no lo recibieron, sino más bien lo aborrecieron y lo mataron. Lo que está sucediendo ahora con la iglesia cristiana evangélica, que de hecho ya perdió su identidad. Les da vergüenza llamarse evangélicos. Les da vergüenza, hermano, que sus canciones sean usadas solamente para los evangélicos. Como que si era para agradar a los hombres y no a Dios. ¿Cuál es la finalidad? Las alabanzas. ¿Por qué tocan? ¿Por qué cantan ustedes? ¿Para agradar al pueblo? ¿Verdad que no? ¿Para qué es? Para contribuir, llevar al pueblo, hermanos, a adorar y a exaltar a Cristo, a Dios. Es decir, que a quien se le alaba y se adora no es a la congregación, sino a aquel que lo salvó, nuestro Señor Jesucristo. Pero las costumbres, nosotros diríamos el vicio de la carne, a muchos hermanos los ha dejado ahí como niños. Hermanos, en otras palabras, un niño, ustedes la mayoría han tenido niños, si usted no le mira crecimiento a sus tiernos, yo creo que usted se escandalizaría, se preocuparía, sí o no. Hay algo anormal ahí, de ver que su niño, hermanos, no crece. Y tiene que correr al doctor. No sé si me equivoco. Igual ustedes como padres. En la vida espiritual es lo mismo. La preocupación del escritor, hermanos, de ver a gente, hermanos, que empezaron con un fundamento sólido, como fue, hermanos, los principios del Antiguo Testamento, pero no le dieron seguimiento, sino que se envolvieron en ello y que crearon, como Jesús los acusó, de estar sumergido en las costumbres judías y en las tradiciones.
Una vez se acercaron y le dijeron: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? ¿Se acuerdan? Eso era parte tradicional o de las costumbres judías, puesto por los sabios, es decir, los ancianos. Y Jesús rechazó eso y les enseñó ahí que lo que se debiera velar es la limpieza de adentro. Que nada sirve que se limpiaran externamente y lo más fundamental era el corazón y no se limpiaba. Otra tradición era, hermanos, que en la ley estaba darle oportunidad al joven de poderse levantar en el sentido de estar consciente que había pecado contra Dios y que necesitaban redención, que necesitaban, hermanos, estar conscientes y tenían que pedir perdón. Pero ustedes, le dicen, en la tradición lo que enseñan es que se preocuparon por la ofrenda y que la ofrenda los iba a redimir y que era suficiente. ¿Se da cuenta de ese detalle? Y cuántas cosas, pues, hermanos, de las cuales hoy aquí el escritor, hermano, está exponiéndoles. Y por eso aquí les dice claramente, verso 11: acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho, ¿qué? Tardos para oír. Es decir, a nosotros nos pasa, queremos oír lo que queremos oír y no lo que Dios realmente nos quiere decir. Queremos que Dios nos guíe en las cosas que nosotros queremos y no lo que Dios quiere. Queremos, hermanos, que se confirmen nuestros pensamientos y alcanzar el deseo de nuestros corazones. Y le oramos al Señor y no sucede, porque no oramos conforme a su voluntad, no oramos para su gloria. Alguien puede decir: hermano, yo todas las cosas que le he pedido al Señor son para su gloria. Le he pedido sacarme la lotería porque de ahí la mitad pues para la obra del Señor, ¿verdad? Entonces, y guiñarle el ojo, se lo puede guiñar, ya le iba a decir a su abuela, disculpen, se lo puede guiñar al hombre, pero a Dios no. O sea, disfrazar las cosas. Cuando nos debemos ejercitar no en la carne ni en la concupiscencia de la carne o del corazón, sino en el discernimiento de la palabra de Dios. Para, dice aquí, hermanos, el conocimiento del bien y del mal. Cuando a Santiago o a Judas, creo que a Santiago, no sé si a Santiago, que oraban, no recibían nada, entonces él les contesta y les dice: yo sé que ustedes oran, ayunan, vigilia y no reciben nada, y no la reciben porque lo piden para su propio provecho, para su propio bienestar, es decir, no de acuerdo a glorificar a Dios. Glorificar a Dios es hacer lo que Él quiere que hagamos, que nos sujetemos a su voluntad, que hagamos su voluntad. El Padre se agrada en eso y es honrado en eso. Si usted le dice a su hijo: haz esto, y su hijo lo hace, usted se sentiría honrado. ¿Sí o no? Todos. Tengo un hijo, una hija obediente, pero se avergonzaría de un hijo o una hija que usted le manda a hacer algo y no lo hace. Nadie es honrado en la desobediencia. Nadie.
Amén. Vamos a entrar a los detalles. Entonces, esa inmadurez de la cual estamos hablando, inmadurez espiritual, proviene en el apego a las tradiciones y costumbres que ellos tenían, judíos. Verso 11, acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Completamente cerrados. Al igual, hermano, los líderes judíos que Jesús confrontó y se los dijo: sois tardos para oír. Bien dijo el profeta, dice, que habían cerrado sus oídos, tardos para escuchar, que escuchaban pesadamente, dice. Además de eso, más tarde, hermano, fue martirizado Esteban, cuando confrontó también a los líderes judíos. Y todo porque estaban aferrados, hermano, a las tradiciones. Y no daban lugar a la continuación, voy a decirlo así, del propósito de Dios, escritas y reveladas en la palabra de Dios. Cuando Jesús acusa, hermanos, de las tradiciones, es que ya, hermanos, estaba los 5 libros de la Biblia, que ellos estaban apegados ahí. Le llamaban el Pentateuco, los 5 libros. Pero con los sabios, los líderes religiosos, hermanos, los maestros que venían, hicieron un catálogo, un libro, el cual llamaron más tarde el Talmud. Entonces se aferraron tanto a esas tradiciones de los sabios que dejaron a un lado el Pentateuco. Solamente lo usaban para celebrar las fiestas, incluyendo pues lo que era la Pascua, lunas llenas. Pero ellos estaban dándole seguimiento, hermano, a las tradiciones, es decir, los escritos de los sabios. Es lo que está sucediendo ahora. Es igual. Se han levantado sabios en Tecovía que se llaman ungidos, apóstoles, profetas, de tal manera que la gente, hermano, le da oído a la palabra de ellos y ya no a la palabra de Dios. Ya ni la Biblia anda. Y algunos la andan ya por costumbre, porque se acostumbraron a andar la Biblia. Otros pues usan de excusa de que lo tienen en la tecnología, ¿verdad? Ya está en la tecnología, entonces de andar un libro, pues ya lo tengo en la tecnología, el cual vamos a hablar, tal. Y usted va a ver pastores que usan eso, ¿verdad? Tienen su tableta, ¿cómo le llaman? ¿Verdad? O celulares, entonces usted mira que están ahí y con eso entonces ellos lanzan la predicación. Así de sencillo, porque ya no es tan importante la palabra de Dios, sino que lo importante para ellos es, con la falsa, hermanos, falsa alusión a las nuevas visiones del Espíritu Santo, nueva unción, dicen ellos, y toman ciertas verdades como la que estamos leyendo para decir, estos se quedaron apegados ahí. Es decir, tuercen la palabra de Dios, la manipulan completamente. Aquí el escritor no estaba manipulando, les estaba enseñando, de acuerdo a las escrituras, las bases de los fundamentos con respecto al Mesías, en la cual señala que es nuestro Señor Jesucristo.
Y lo señala a través de figuras. Moisés fue una figura del Mesías. David fue una figura del Mesías, donde usted quiera verlo. José, el de Egipto, fue una figura. Judá, David. La ley, la finalidad era llevarnos a Cristo. Porque la ley acusaba, señalaba la maldad del hombre. Para que el hombre se diera cuenta, hermano, a través de esa verdad, que necesitaba, hermanos, de alguien externo. En este caso, de nuestro Señor Jesucristo. Pero debido pues a la costumbre, a las tradiciones, se quedaron ahí. Y no dan lugar. Por eso dice, tardos para oír. Jesús mayor que Moisés. No cabe. Viene el escritor, avanza y pone el sumo sacerdote. Tampoco. Entonces él vuelve a detenerse aquí. Y nos da la clave a nosotros qué es lo que estaba sucediendo. Y lo que le está sucediendo a la cristiandad de estos tiempos, como dije al principio, tiempos gloriosos, a la vez peligrosos. Grandiosos porque es lo que Pablo, cuando Pablo dice aquellas palabras, la noche está oscura. ¿Se acuerdan? Pero entre más oscura es la noche, más se apresura a aparecer, ¿qué? ¿Ah? La luz. Y estamos entrando, desde hace rato hemos entrado a esa oscuridad. Y usted no se percata, no se examina a sí mismo. Si lo que yo pido, deseo, es de acuerdo a la voluntad de Dios, le va a honrar a Él. No es asunto que usted, en su deseo de honrar a Dios, cree que esto que pide. No es así el asunto. Sino que realmente sí esto. ¿Y cómo lo puedo descubrir? Bueno, ahí está la palabra de Dios. Léala y se va a dar cuenta. Por eso habla aquí al final de ejercitar los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, tuviesen una buena guía, pero no la están usando. La tienen en la mano, pero se rehúsan a usarla por su apego a sus tradiciones, a las costumbres del pecado en los gentiles. Amén. Verso 12. ¿Qué dice? ¿Qué dice el verso 12? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hermano, el estudio de la palabra de Dios, lo que estamos estudiando, es parte de ese alimento sólido. Pero, ¿qué dice aquí? Que ese alimento sólido, hermanos, en la cual van a alcanzar la perfección, es decir, la madurez, no la toleran, sino que están enfangados solamente en la leche. Aquí la mayoría tiene varios años de ser cristiano, y es que estarle dando leche.
¿Ah? ¿Por qué no viene usted? Me sacó la lengua el otro. Se lo hubiera agarrado. Y dígale, no ande sacando la lengua. Y asunto ahí y continuar firme. No lo hace. Ande una tijera, porque en la otra que la saca, ¡plá!, se la corta. No, tampoco eso, pero lo que estoy diciendo es inmadurez ya. Entonces hay que darle la leche. Hermano, venga, regrese, hermanito. Mire, Jesús murió por usted. Agradezca lo que Jesús ha hecho, lo que Jesús hizo. Usted lo sabe ya. Es un tema que usted, ya el discernimiento, ya no es posible de estarse comportando de una manera inexperto, como niños. Ya no. Parecen niños. No hay madurez. No aguantan que le pongan una bolsa de cemento en el lomo porque se quiebran la columna. Ya no es posible eso. El que dice, todo aquel que participa en la leche, es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, nunca creció. Entonces, la madurez que ya debieran de tener, no la han alcanzado. Y la prueba está que no tienen el discernimiento del bien y del mal. Es que el bien y el mal no es asunto, porque eso hasta el hijo del diablo sabe lo que es malo. Pues bueno. ¿Ah? Estamos hablando en momentos donde podemos confundir lo bueno con lo malo. A veces creemos que estamos haciendo bien las cosas y nos engañamos a nosotros mismos. Ya deberían de comportarse como gente adulta en lo espiritual. ¿Cómo es posible que en los tiempos de Moisés, que ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida, solo 2 de la generación que salió de 500,000 de personas o más, solo 2 entraron? ¿Ah? ¿Qué pasó con los demás? Nunca prestaron atención. Nunca. Nunca, hermano, ejercitaron sus sentidos, su mente. Nunca. Para discernir entre el bien y el mal. Nunca. Solo 2. Van 12 hermanos a investigar como espías a la tierra. Vieron lo difícil, penetraron los muros altos, la entrada, puertas gigantes. Logran penetrar y miran que hay un ejército que ya estaba esperándolos al otro lado y que habían reunido ejércitos de otros países, y en medio de ellos habían gigantes. Pero no fue eso lo que se les mandó a hacer. No fue, vayan a ver si es difícil o no es difícil entrar. Miren qué nos espera al otro lado. Si hay gigante o no hay gigante. ¿Cuántos son del ejército? ¿No fueron enviados a eso? Usted no fue enviado, hermanos, para satisfacerse a sí mismo, ni para sentir comodidad. Eso ya pasó. Eso fue al principio porque ignoraba, no tenía el discernimiento. Pero ahora que conoce las Escrituras, donde claramente es una lucha espiritual la que se lleva. Hace poco con los hermanos en la despedida lo van a recordar los que estuvieron ahí en la unidad de propósito. Yo les hice ver las diferencias que hay del trato con ustedes.
Yo no puedo tratar, hermano, a la grey como se puede tratar al líder. No puedo tratar a los líderes como se trata al coordinador. No puedo tratar al coordinador como se trata con los ancianos. No se puede. Hay el grado de madurez. Y les decía a ellos, el trato con los ancianos, si los tratara así, hermano, nadie estuviera allá. Porque en cada reunión hay hermanos. Pero uno piensa que se está tratando ya con personas maduras y que estas personas maduras están tratando con una persona madura. Entonces ya no podemos hablar como niños. Ya no. Como se le habla a usted. Usted sabe cómo se le hablan a los niños, ¿verdad? Usted no le puede decir a un tierno: cállese y obedezca. Eso se le dice a un adolescente que entiende. Y ellos le pueden decir, hermano. Ahí hay una rayería en cada reunión, hermano, que si no estamos bien fundamentados, es para salir muerto de ahí. Se tocan cuestiones que parecieran absurdas muchas veces y que pueden ser absurdas, pero es la oportunidad para una rayería, relámpago y rayería. Es como estar sentado en medio del boquete del volcán que está explotando, hermano. Entonces uno ya no puede usar palabras como con ustedes. Ya no se puede. No quisiera, hermano, hacer un nuevo llamamiento con gente nueva en la directiva. Pero ¿quién está capaz y ha alcanzado madurez para que en ese cargo pueda soportar la carga? Cuando ellos mismos a veces se muestran como hartos ya. Yo se lo dije a uno de ellos: hartos ya. Harto. Siente que la carga se la dejaron. Está harto. Entonces tengo que ubicarlo, pero no ubicarlo. Hermanos, el nacimiento de Jesús fue así, hermano. Jesús nació en un pesebre, hermano, ¿verdad? O les voy a tocar la historia, imagínense a la directiva, la historia de Sansón, como se le toca a los niños aquí. Yo no puedo hablar de historia. Hoy que estamos, hermanos, en Navidad, queridos directivos, Navidad, el Espíritu que nos envuelve a todos, espíritu de fraternidad, espíritu de cosas bellas que nos transporten. No, hermano, no. Imagínense que son tan niños que ponen árboles de Navidad ustedes, que saludan ahí feliz. ¿Qué? ¿Feliz qué, hermano? Feliz Navidad. Gracias, hermano. Les da risa, pero lo hacen. Apegados a las tradiciones, no las quieren dejar, a las costumbres. ¿Y qué tiene malo eso, hermano?
aunque le muestre la Biblia, derecho, ¿cómo dicen? Al revés y al derecho, o de cabeza, ahí está cerrado y ya no le pareció. Y ya se enojó, ya se incomodó y hace poco un coordinador, hermano, se echó una familia espiritualmente por un asunto tradicional, porque les habló como gente madura, cuando la respuesta tenía que ser: hablamos tal día, voy a visitarlo. ¿Para qué? Para preparar, ¿verdad? Y hablarles de acuerdo a las escrituras. Y como un niño, ¿verdad? Traer una cuchara de plástico, porque de metal peligroso las encías, el pobre niño lo puede sangrar, ¿verdad? Entonces de plástico, y plástico suave, porque si es un plástico duro puede también dañar al niño ese, la niña vieja, ¿verdad? Entonces, y Herbert tenía que llegar así, con Herbert, y un Herbert no de carne, porque hay también, sino manzanita de, ¿cómo? De banano, ¿verdad? Y la mitad o en la punta de la cuchara, hermanito, y así, y con un cuidadito. No, hermano, él llegó con una olla de sopa de hoy que miro allá al hermano, ¿cómo le llama a eso? ¿Ah? No, el mondongo no, una vez usted me dijo, de chambones, chombón, no sé cómo, los mató, hermano, y con un gran cucharón ahí, vaya, y tráguense esa sopa, los mató. No, hermano, usted tenía que llegar con Herbert, ahí tenía que llegar con Herbert. Es lo que nos dice aquí la escritura. Lo mató, le dio indigestión, les dio pues a toda la familia indigestión, y no hubo remedio, y se murieron. Lo grave es que me llega así hasta después, que qué pensaba yo. Eso me lo hubiera preguntado antes, le digo, de ir a matarlos. Como dicen, matan y van a la vela, o matan y después preguntan. No, hermano. O sea, yo se lo pongo en ese término, yo sé que ustedes entienden, o tampoco. El creyente, hermano, no ha dejado al viejo hombre, está pegado a ello todavía. No se dio cuenta que tenía que avanzar. Cuando se habla de nuestro Señor Jesucristo y de Juan el Bautista cuando eran niños, dice de los dos, dice, y el niño crecía en estatura, pero también en gracia para con Dios y para con los hombres. Es decir, si va notando su madurez. A los 12 años han mirado los líderes religiosos en el templo por las preguntas que él les hacía. Vieron que el niño de 12 años, el joven de 12 años, tenía discernimiento. Han mirado, mientras el papá y la mamá lo andaban buscando, porque según ellos se había perdido, extraviado. Camino de 2 días, imagínense que se dieron cuenta 2 días después. Y se regresaron a Jerusalén a buscarlo. Y cuando lo encuentran, lo regañan. ¿Por qué no hiciste eso? Y el joven de 12 años les habló como un hombre de 80 años, como el Nicodemo. ¿Acaso no sabéis que en los negocios del Padre tengo que estar? Para eso vine. Y no le entendieron, hermano.
Y aquel, este va mejor que el Tata, hablando de business. Él no estaba hablando de business, no estaba hablando de dinero. Estaba hablando del propósito del plan de Dios, que Él vino para cumplir, como nosotros fuimos puestos para cumplir el propósito de Dios, y que todo lo que se hace es para que se cumpla el propósito de Dios. Y para finalizar, verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, que mientras el creyente no avance en su vida espiritual, están echando a perder el alimento sólido. Y eso nos trae el recuerdo de las palabras de Jesucristo: no echéis a los cerdos, ¿qué? Las perlas. Duro, ¿verdad? Duro. Ni a los perros, ¿qué? Los tesoros. ¿Por qué? Usted ve gente que ya tiene mascotas cerdos y les ponen joyas. No se las echéis, dice, porque no las pueden apreciar. Y el hombre natural, dice la Escritura, el hombre natural, porque se comportan como el hombre natural, es decir, animal. Esa es la traducción. El hombre animal o natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Yo quiero que lea conmigo, para aquellos que, y me acuso yo también, que no entendíamos las palabras de Jesucristo cuando habla de vino nuevo, odres nuevos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, verdad? Marcos capítulo 2. Es parecido a lo que hemos leído aquí. Marcos, busquen Evangelio según San Marcos, está después de Mateo. Capítulo 2, verso 21. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. El alimento sólidos, ustedes y los creyentes de esta época la están pisoteando. La echan a perder. Nadie echa vino nuevo en bolsas viejas, odres, pues ahí. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino, ¿qué dice? Se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se han de echar. Entonces, ¿qué dice Pablo o el escritor de los Hebreos? ¿Qué dice? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. De otra manera, entonces el vino se derrama o el vestido se rompe y se echa a perder el vestido y se echa a perder los odres. Usted sabe que no está creciendo espiritualmente. Usted lo sabe. Ahora, al decir estas palabras son duras.
yo ya decía, yo no quiero ser hipócrita, me voy a ir de la iglesia porque yo soy de los que echan el vino nuevo, otro el viejo, y estoy echando a perder las cosas y no quiero servir de tropiezo a nadie. Entonces, este es el último día que vengo porque tomo las palabras que dice el pastor, ¿verdad? Mira, insensato, las palabras no son dadas para que te pierdas, sino para que seas edificado. Es un reto, es para reaccionar y decir qué tonto he sido, qué insensato he sido, me aborrezco a mí mismo, y empezar a ejercitarse para discernir entre el bien y el mal. Es que cuando hablamos del bien y el mal son actitudes de las que conocemos, ¿verdad? Malo tomar, malo fumar, malo robar, malo esto, malo aquello. No, está hablando de aquellas cosas que nosotros con la palabra de Dios queremos adornarlo. Y tal vez no tiene la mala intención de engañar a Dios, pero está engañando a Dios y se está engañando a usted mismo, porque se resiste a dejar al viejo hombre y se está alimentando, ejercitándose todavía en el viejo hombre, en la vieja levadura, en vez de ejercitarse en la nueva vida en Cristo Jesús. Yo me acuerdo, hermano, Jesús regañaba al discipulado: ¿hasta cuándo es estar con vosotros? Y es de soportarlos. Pero llegó un momento donde el discipulado entendió y con agrado le dijeron: Señor, ahora sí comprendemos. Así. Pues ahora amárrense bien los pantalones y tienen que ser fuertes, porque lo que viene es duro y es grave. Uno lo que espera es: ¿entendieron? Discípulos, los felicito. Y una vez más decirle: esto no se lo ha revelado sangre ni carne. Esto no viene de la carne, sino de Dios, de lo espiritual. Así que los felicito. O sea, cuando uno lee y está sumergido en la lectura, uno espera una respuesta así. Pero Jesús pareciera ser que la idea de él era echar a perder las cosas, porque en vez de felicitarlo, ya entendieron, dice, comprendieron. Pues ahora alístense, porque lo que viene es aquí: el pastor será herido y las ovejas huirán. Entonces el gran hombre maduro, ¿verdad? Según él, que era Pedro, tal vez ellos huyan, yo no. Aún sacó la espada. Cuenta conmigo. Ay, papito, ¿cómo dicen ustedes? Ay, Pipe, no te hubiera quedado callado. Fíjate que estaba orando y me pidieron permiso. Te van a dar una que no va a haber dónde meterte. Pero yo he orado para que no pierdas la fe, para que no te vayas a colgar como el otro se fue a colgar, Judas. Es que comprender no es para nuestro deleite de conocer las profundidades de los misterios de Dios, no, ni para engrandecernos. El conocimiento envanece, dice la Escritura. Entonces, no es para eso. Hace poco estudiamos lo de Salomón. Su conocimiento se envaneció de tal manera que se extravió. Eso fue lo que estudiamos en el culto anterior. Y se extravió, y a no ser por la misericordia de Dios que fue restaurado, sino que se trata de ejercitarlo, de llevarlo a la práctica.
al llamamiento que hemos recibido, a la vocación que tenemos como creyentes, como cristianos. Para eso es, para que, como dice aquí en lo que leímos de Jesucristo, de venir a ser la sal de la tierra, como lo fue en sus días Salomón al principio, que los reyes, hermanos, llegaban a escucharle y ponían a sus pies las cosas y ellos rendían sus coronas a Salomón. Él vino a ser rey de reyes. Ahí el propósito de Dios se estaba realizando. La sabiduría, el conocimiento de Él, la riqueza que Dios le dio, no fue para que Él, hermanos, se echara ahí a perder y poner la fe en ellos. Era para el propósito de Dios, para eso. Como la reina Esther, que su tío, ¿cómo se llama? Mardoqueo. ¿Y tú qué piensas? Que estás ahí como una muñequita de ¿qué? De porcelana. ¿Cree que para eso fuiste ahí puesto? ¿Ah? Fue para este momento, les. Para este momento de la noche oscura para los judíos, donde se dio un edicto para el exterminio de todos los judíos. Eso incluía el decreto del rey, incluía la reina, porque la reina era judía. Y vos pensás que te vas a salvar de eso también. Muchachita, madure. No fue para que usted esté ahí. No. Es para este momento. Gracias a Dios. Entendió, ¿verdad? ¿De quién estamos hablando? ¿Esther era? Esther. Entendió. Entonces pidió que oraran, que ayunaran. Ella también iba a hacer lo mismo antes de presentarse. Y en la oración, creo que no me equivoco, parecida a la de María. He aquí tu esclava, hágase tu voluntad. Se levantó, se bañó, se lavó, se levantó y se fue ante el rey. No había sido llamada. Y si el rey no levantaba su báculo, ahí mismo iba a ser muerta, condenada a la muerte. No importa que era la reina, la esposa, la amada del rey, no importa. Porque eso fue lo que le dijo Mardoqueo: no he sido llamado, tengo tiempo de no estar con él. Bueno, mamita, el discernimiento que tuvo el tío de Esther lo transmitió y Esther se presentó. Y ahí está la confirmación, el báculo. Fue perdonada. Por el rey. Una muestra del rey que realmente la amaba. Y por eso tuvo misericordia. Entonces ella expuso la situación y el rey le dijo: no puedo hacer nada, porque los decretos son irrevocables. Yo no puedo irrevocar una ley. Pero puedes hacer algo, ¿verdad? Emite otra, ¿qué? Ley, decreto, a todo el mundo y a todos los pueblos, como se hizo con el decreto del exterminio de los judíos, que tienen que armar a los judíos para defenderse. Cada guarnición tenía que sacar las armas, los escudos y dárselos a los judíos para que se defiendan el día X donde se iba a dar, hermano, el exterminio. Y como era un edicto del rey, tenían que obedecer, como obedecieron cuando fueron al exterminio, pero el pueblo tenía las armas para defenderse.
¿Para qué creen que están ustedes ahí? ¿Usted qué cree que es un privilegio, un adorno? La gente a la cual usted está ministrando necesita la madurez de ustedes. Necesita la madurez. Y más que palabras, necesita ver en ustedes, ver la gloria de Dios en ustedes, la gloria de Cristo en ustedes. Y no lo están viendo. Hace poco en otra reunión, estas reuniones de despedida, le decimos, de años, donde tenemos la oportunidad de estar ahí pues un rato, ¿verdad? Aunque hartarnos al fin vamos, pero el convivio, ¿verdad? Fraternizar, platicar ahí, ¿verdad? Cómo está el chucho, cómo está la gallina, el chancho, pero hablar, platicar, ¿verdad? Bueno, yo lo que tengo es un gatito y fíjese que el gatito, denle una aspirina al gatito, ¿verdad? Sí, vaya a comprarla ahí en la pulpería, venden aspirina y désela al gatito para que el gatito se sane, el gatito, ¿verdad? Fíjese que no come ratones, no come ratones. Bueno, no le pedí que ahora, ¿verdad? Por el gato, para que coma ratones, pero bueno, debe comer usted, ¿va? Pero pláticas por muy tontas, ¿verdad? Pero estar y no llegan, hermano, ya no le dan importancia. Líderes no llegan, coordinadores no llegan, directivas no llegan. El pueblo no es tonto. Jamás los voy a tratar a ustedes como si fueran tontos, ignorantes. Jamás. No, el pueblo no es tonto. Observa. Observa. Somos cartas leídas. A veces por una actitud tonta que usted puede hacer para el bien, puede salvar un alma. Porque le están leyendo, usted es una lectura. Es una lectura. Que venga otro, pues. Si yo soy así, pues, otra vez insensato. Es para que reacciones. Porque lo que Jesucristo hizo por ti, nadie lo va a hacer. Nadie. No tengas en poco. Para que ahora tú no quieras sacrificarte. Para que tú no quieras ahora despojarte. Para que tú no quieras ahora precisamente pagar el precio que se tiene que pagar. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Vinos nuevos, odres nuevos, costura nueva en vestidos nuevos. Porque costura en viejos vestidos o vino nuevo en viejos odres se rompe y se echa a perder el vino. Acuérdense de esas palabras que le dijeron el maestresal al dueño de la casa en las bodas de Canaán. De Canaán siempre se da el mejor vino. Y después pues se da la lija, ¿va? O no sé cómo le llaman ustedes, ¿verdad? Pero tú has reservado, por último, lo has reservado, el mejor vino, el buen vino. Qué agradable después de estar tomando esa lija. Qué rico esto es. El buen vino. Pero se está derramando.
estás derramando? Derrama la lija esa que te tomas, ¿no? Metanol, bótala, pero el buen vino no lo derrames. Ya no. La próxima semana, nuevo año, empecemos con el pie derecho desde hoy. Estamos en eventos grandes, a la vez terribles. Estamos en la noche oscura y cada minuto, cada segundo y cada minuto que pasa, más oscuro. El mar está embarrecido. Sus olas están golpeando. Las ondas del mar te pueden aventar por allá. Y tienes que prepararte para estar firme, porque la inundación nadie la va a detener. Nadie. Nadie. A eso se refería Pablo. La noche está oscura y se vuelve más oscura, más oscura. Pero entre más oscura es, el sol de la mañana viene. La luz está más próxima a aparecer. Amén. Cierra tus ojos. Quiera Dios, queridos hermanos, esto va con todos. Usted, su servidor, líderes, coordinadores, directivos, ancianos, todos. Este es un momento especial. Pablo decía, mientras se dice hoy, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres hoy su voz, hay que actuar, queridos hermanos y hermanas. Ya basta. Lo vienes arrastrando tanto tiempo ya, el viejo hombre, la vieja costumbre, las tradiciones en tu vida. No sirve, te está destruyendo. ¿No te has visto que te está destruyendo, te está matando? ¿Que vas a esperar la destrucción? Cuidado, ese día puede ser demasiado tarde. Bendito Padre, gracias. Opera en nosotros, en cada una de nuestras vidas, de acuerdo a tu palabra, a tu llamamiento. Necesitamos tu intervención, Señor. Tócanos, restáuranos y seremos restaurados. Sánanos, seremos sanados. Pero de aquí hemos escuchado atentamente y hoy abrimos nuestros corazones a tu palabra, a tu voz. De aquí en adelante dejaremos de escuchar la voz extraña, la cual nos advertiste de hace tiempo que no debiéramos de escuchar la voz extraña. Perdónanos en el nombre de Jesús. Pero hay más, mucho más que ese amanecer. En Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Bendito Señor. Que no sea una noche más, Señor, un culto más en cada una de nuestras vidas.
Ya no, Señor. Que hoy sea un acontecimiento especial. Y mañana también. Y pasado mañana. Jesús, te adoramos. Te exaltamos. Como el padre que ama a su hijo, lo reprende y lo castiga, no así al bastardo. Pero hemos sido hechos hijos de Dios, injertados en el verdadero olivo. Vosotros no me elegisteis a mí, yo los elegí a ustedes, para que lleven frutos en abundancia. Aleluya. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Aleluya. Aleluya.